Hermanos, estamos ante esta gran celebración de los 800 años de los estigmas de San Francisco. La orden ha intitulado este momento como de las llagas a una vida nueva. Y es ahí donde queremos abordar desde el punto clínico, histórico, social, las llagas de nuestra sociedad, para poder dar un aporte desde la esperanza es la que realmente nos motiva a vivir profundamente como el otro Cristo, San Francisco de Dios, en esa profundidad de empatía con el dolor, con el amor de Cristo Jesús. Los estigmas sociales son llagas que permanecen. Es dolor que se causa a las personas. Es destrucción de la familia. Son heridas en la sociedad. Los estigmas sociales nos hacen objeto, nos hacen ser instrumento, nos explotan, nos denigran. Los estigmas sociales ven a la persona solamente en su parte material. Buscan generar placer para algunos a causa del dolor para otros. La respuesta está en Jesucristo, está en el Evangelio, está en su imitación a modo de San Francisco. Poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas y ver al prójimo como el otro Cristo. Eso nos hará actuar y cambiar nuestra sociedad. Bueno, y también podemos reflexionar respecto de los estigmas históricos que ha vivido la humanidad. No es algo nuevo, desde ya en el Apocalipsis mismo, los jinetes del Apocalipsis, la guerra, la peste, el hambre, pues hoy tenemos también esos jinetes cabalgando en medio de las sociedades, en medio del mundo. Y no son otros que estas guerras locales que dejan como consecuencia a miles, decenas y cientos de miles de personas, como estamos viendo en Gaza, que es una auténtica, pues más que guerra, es un exterminio terrible, o lo que está sucediendo en Ucrania, con tantos focos de violencia que se van desarrollando a lo largo y ancho de todo el mundo. En esta oportunidad tendremos la experiencia de poder discutir y comentar cómo la ciencia médica y la ciencia de los datos duros considera el rol y la importancia que tienen los estigmas, tanto desde la perspectiva de la objetividad en la parte biomédica, pero en conjunto con la evidencia de la argumentación a partir de la fe. Así bien, hermanos, estamos aquí en un lugar privilegiado, la Basílica de Zapopan, y queremos participar de esta gran alegría de celebrar 800 años de los estigmas de San Francisco, un acontecimiento que marca una historia importante, un punto culminante del amor de San Francisco hacia Cristo y de Cristo hacia San Francisco. Y tenemos realmente invitados de honor y queremos agradecer a las redes sociales que nos van a permitir estar con ustedes, como María Visión, El Sembrador, las redes sociales de la Basílica de Zapopan y Radio María. Aquí tenemos dos grandes personajes que creo que no están en presentación ante un público tan selecto como el de Jalisco y de todas las partes donde el mundo que va a llegar a este programa. El señor Emilio es gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, padre? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Señor Jesús Alejandro. Es un honor estar aquí y tener la oportunidad de intercambiar aquí ideas precisamente en la víspera ya de los 800 años de las estigmas de San Francisco. Viendo tanto el recorrido de ustedes como personas y colaboradores de mano con mano, idea con idea, proyecto tras proyecto, y realmente detenerse un momento en su historia para ver a San Francisco es realmente hermoso para nosotros, ¿no? Ver cómo San Francisco no solamente es parte de nuestra marketing o lo que sea, sino realmente es de la humanidad. San Francisco ni siquiera solamente es católico, es universal, hay protestantes franciscanos, ¿no? Realmente su fascinación es importante. Y no queremos pasar desapercibido para nosotros y hacer el hincapié. ¿Qué sentido tiene hoy por hoy hablar de este acontecimiento histórico?
Bueno, yo creo que San Francisco, ya se dijo hace un momento, es universal. Es universal. No solo es una figura absolutamente venerable y admirable por los católicos o por los cristianos, sino por todo aquel que tenga un sentido elemental de humanidad y de aprecio por la naturaleza, por la creación. Y en ese sentido es universal y además es intemporal, porque yo creo que lo que hizo fue de alguna manera reconciliar al hombre con la naturaleza, con la creación, después del pecado original. Es decir, todo cuanto nuestro Señor Jesucristo hace desde la cruz al redimirnos, pues es maravilloso, pero esa intermediación de Cristo con los hombres ante Dios, la realiza San Francisco con los hombres para con Cristo. Y me parece que en ese sentido su aportación es absolutamente universal e intemporal. Y mira, de esto que señala Alejandro, padre, la cercanía de San Francisco a Cristo hace que San Francisco nunca pase de moda. Siempre es un personaje vigente. Tuvo mucho que decir hace 800 años, tiene mucho que decir ahora. Un personaje sin detractores, además. Un personaje que se ratifica como un modelo a imitar. ¿Y todo esto por qué? Porque San Francisco quiso asemejarse en lo humanamente posible a Jesucristo. Eso lo hace un hombre de todas las épocas. Uno de los temas o leitmotiv que la orden está utilizando es de las llagas a una vida nueva. ¿Cómo transportarlo a nuestra situación? Por ejemplo, en México, socialmente, digamos, ¿cuáles son las llagas más hirientes y cómo proceder ante estas circunstancias? ¿Cómo ser un bálsamo? Y no solamente un bálsamo, sino llegar a una transformación de nuestra sociedad, porque pareciese que no hubiera un reversa a muchas cosas que tenemos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que analizar las llagas de San Francisco desde esa dualidad que contempla. Por un lado, el dolor, ciertamente, una llaga es dolorosa, es una herida, es algo que provoca una reacción de distintas maneras en el organismo. Pero esto va vinculado directamente al amor. Y yo lo pondría así. Las llagas no es solo dolor, sino es dolor por el exceso de amor. Y la solución va a ser la misma, el amor al prójimo, el amor a los demás. Cuando uno ama, uno da. Amar es dar. Y cuando tú empiezas, puedes dar de lo que te sobra y no te duele. Pero luego empiezas a dar de lo que necesitas y ya te duele. Y terminas dándote, como hizo Cristo, como hizo San Francisco a imitación de Jesucristo, y entonces ese amor se funde con el dolor. Pero un dolor espiritual que se confunde con el amor. Es algo maravilloso el poder reflexionar sobre esta dualidad de las llagas de San Francisco. ¿Y qué tienen que decir? Pues tienen muchísimo que decir al mundo actual. El mundo actual hay dolor. Hemos creado, padre, amigos, hemos creado una sociedad egoísta en lo que importa es el yo. Una sociedad orientada al placer, no al esfuerzo, no al sacrificio, no al trabajo, solo al placer. Una sociedad inmediatista, queremos el placer hoy con el mínimo esfuerzo. Una sociedad sin compromiso, no importan los demás, ni siquiera los vemos, nos importamos nosotros mismos. Y todo esto trae como consecuencia pobreza, marginación, los migrantes, mujeres abandonadas, violencia, hasta fenómenos más complejos que surgen de esto mismo, como es la delincuencia organizada. Surge de una cultura de la sociedad en donde priva el egoísmo. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta nos la da Jesucristo. Ama a tu prójimo, no como a ti mismo, como se decía antes, sino como yo te amo a ti. Ama a tu prójimo con el amor que Jesucristo nos da.
que Jesucristo nos tiene. Y bueno, esto significa cambios importantes en nuestra sociedad. Y a mí me gusta mucho la pedagogía de la parábola del buen samaritano, en donde los verbos que están ahí y las actitudes las hemos perdido. Y tenemos que retomarlo, y lo dice el Papa, tenemos que formar el corazón para querer, para amar. Tenemos que formar la mente para saber hacer las cosas. Y tenemos que formar las manos, la voluntad de hacer para los demás. Y lo que hace, y termino con esto, en la parábola del buen samaritano, y que sin duda es una gran enseñanza. El buen samaritano vio. Tenemos que aprender a ver otra vez que alrededor de nosotros hay dolor. El buen samaritano se acercó. Tenemos que vencernos a nosotros mismos y a nuestro egoísmo para acercarnos a la gente que sufre. El buen samaritano lo curó. Debemos estar preparados, debemos saber curar a los demás, pero también tener ese corazón y esa voluntad de hacerlo. El buen samaritano lo cargó en su cabalgadura. Debemos tener y generar ese tejido social para finalmente llevarlo a la posada, el posadero que lo atienda. ¿A qué voy? Y termino, y perdón por extenderme. Adelante. Hemos creado una sociedad egoísta que genera injusticia. Necesitamos transformar la sociedad con los valores del Evangelio para que sea el amor al otro el que rija nuestra vida personal y nuestras comunidades. Eso hará un cambio total, del dolor al amor. Y como decía la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Si no duele, no hay amor. Perfecto. ¿Mucho rollo? No, decía un autor que quien toca lo esencial tiene vigencia de eternidad. Y yo lo aplico a la obra de San Francisco. Y cuando uno tiene la oportunidad de participar, por ejemplo, contenidos, las admoniciones de San Francisco y el Sermón de la Montaña. Y los especialistas dicen que las admoniciones de San Francisco son el Sermón de la Montaña franciscano. Es decir, hay un carisma hermoso, como es el de San Francisco y de sus hermanos, y en esa fidelidad de regresar al Evangelio, regresar al amor al prójimo como Cristo, ¿no? Sí. Entonces dice, nos va a hablar el Cristo de San Emilio, decía don Emilio, ¿no? Ojalá que nos hable. Y dicen que cuando habla el Cristo de San, ve, repara mi iglesia, San Francisco cuando repara su iglesia es cuando recibe los estigmas. Es el momento culminante de una serie de reparaciones. Es decir, en su persona queda plasmado todo el dolor, todo el amor de Jesucristo. Esto históricamente, sus primeros contemporáneos, hay un escrito del hermano León donde él testifica el hecho. Y después viene la carta del hermano Elías más solemne, y aquí hay una lectura que se han hecho de diversos prismas, ¿no? Del hagiográfico, el poética, la mística, el psicológico, el psiquiátrico, sobre este acontecimiento. Históricamente, ¿qué podemos decir de todo este tipo de situaciones? Pues es riquísimo. Yo creo que para entender a San Francisco hay que ver el contexto histórico en el que ciertamente él vive. Y estas llagas de la sociedad, una sociedad mercantilista, pues su padre fue absolutamente mercantilista, ¿no? O sea, al grado de que le exigía a él cumplir con determinadas normas que no importaba, pasara por encima de los derechos ni pensar en ese momento de trabajadores y demás. El mercantilismo, ¿no? Lo vivió en su familia. Los dramas de la iglesia, en ese momento pues se estaba viviendo las herejías, los cátaros, albigenses, valdenses, milenaristas todavía, panteísmo, etcétera. Todo esto que ciertamente afectaba gravemente a la iglesia. Una iglesia que estaba en ese momento inmersa en una batalla con los alemanes fundamentalmente por el dominio territorial del mundo. Y entonces en ese momento igual la providencia, porque hay que entender que la historia no es solo el acontecer del voluntarismo del hombre, ni solo de un providencialismo,
sino es esta mezcla de la perfecta voluntad de Dios con la imperfecta libertad del hombre, cumpliendo sus designios. Y San Francisco es alguien que, diríamos, el qué quedó ahora como una misión, ¿no? Repara mi iglesia, reconstruye mi iglesia, apuntala a mi iglesia, incluso con el sueño de Inocencio III, ¿no? Que sueña a un pequeño hombre ahí deteniendo los muros de San Juan de Letrán, de la basílica que se estaba desmoronando. Bueno, pues ese es San Francisco. Y todas estas llagas del mercantilismo, bueno, el hecho mismo de las cruzadas. Vive precisamente en 1215 la Cuarta Cruzada, San Francisco, y el resultado es terrible porque la toma de Constantinopla supuso un saqueo impresionante, violación, muerte, robo, de cristianos a cristianos, porque Constantinopla ni siquiera estaba tomada por los musulmanes, por los turcos, era una ciudad cristiana. Y bueno, hoy una muestra de este saqueo impresionante está en las puertas de San Marcos de Roma. Se trajeron de Santa Sofía los portones de bronce, ¿no? Entonces el saqueo fue verdaderamente terrible. Entonces todas estas llagas de ambición y poder político, de ambición y poder económico, de tratar de destruir a la iglesia desde dentro, como lo intentaron estos que se proclamaban además como los verdaderos cristianos, los que querían volver, los albigenses y los cátaros, a ese espíritu original apostólico, el volver a la iglesia. Esto evidentemente caló porque ciertamente, y el Papa Inocencio III, en una muestra que fue un papa extraordinario, de desapego a estos bienes materiales, manda fundir la cubertería, platos y demás de oro y plata, y aun cuando vivía ciertamente en la opulencia del Vaticano, da muestras de esa pobreza y de esa sencillez que reclamaban aquellos valdenses heréticos y soberbios. San Francisco y Santo Domingo, yo creo que aquí la figura de Santo Domingo no la podemos ignorar, ese abrazo que ambos se dan en Roma al conocerse, y esa frase de Santo Domingo, ¿no? Nadie nos va a separar, nadie va a poder contra nosotros. Y esto, bueno, pues de la misma manera unos y otros, franciscanos y dominicos, cubrieron con sus capas tanto a reyes como a miserables. Derramaron su sangre al parejo en las persecuciones. En el caso de la evangelización de México, que es hermosísimo y que ahora estamos precisamente conmemorando, celebrando, no solo conmemorando, sino celebrando el 5º centenario de la llegada de Fray Martín de Valencia y sus 11 acompañantes, pues unos meses después llegaron los dominicos. Y esa unión, esa fortaleza que desde el siglo XIII traían de trabajo en conjunto, fue lo que, gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe y a todo el milagro de la primera evangelización, fue lo que hizo que todo este sustrato católico que hoy tenemos los mexicanos fuera vía precisamente la labor franciscana y dominica. Y entonces esas llagas, precisamente la vida de San Francisco no es sino una respuesta a estos carismas, a estas gracias especiales que Dios le da para que en su momento, precisamente en ese entorno, pueda dar un testimonio de cómo se vive cristianamente en pobreza, con una vida descalza. Es un paupérrimo con absoluta dignidad, diríamos, ¿no? Es decir, vivir sin absolutamente nada material, pero perfectamente feliz, en una conjunción de espiritualidad y de vivencia. Hay quien dice que sin lugar a dudas, San Francisco es el hombre que más se ha asemejado a Cristo, que lo ha imitado de la forma más profunda, íntegra, completa. Y sobre esto, sí, quisiera decir que en alusión al Cristo de San Damián, quien puede
reconstruir a la iglesia es quien la construyó. Exacto. Quien puede reanimar la sociedad con una nueva visión, con nuevos valores, es quien la anima. Y en ambos casos es Dios. Y San Francisco es lo que es por su afán de imitar a Jesucristo. Vemos en la historia de la humanidad, hay muchos que han optado por la pobreza, como un modelo filosófico estoico, si tú quieres. Okay. San Francisco no es el camino de San Francisco. Él no optó por la pobreza por ser un estoico, o dirían ahora por ser un masoquista, sino por imitar a Jesucristo. Y una de las características de Jesucristo es que es pobre. Y San Francisco quiso ser lo más parecido a Jesucristo y empezó dando un gran paso, que es la pobreza. Y a partir de ahí es que en esa imitación a Cristo puede hacer tanto, y su obra perdura a lo largo de 800 años. Luego entonces, reanimar la sociedad, quitar el dolor de la sociedad, será posible en tanto y cuanto sigamos esta misma didáctica de San Francisco. Imitar a Jesucristo. E imitar a Jesucristo es ver en el otro a Jesucristo, al doliente. Y si nosotros vemos en nuestros cercanos a Jesús, se acabará la explotación en las empresas, porque es evidente que hay empresarios ricos y trabajadores pobres. Se acabará la explotación y la violencia, porque entenderemos que ese otro no es alguien de quien yo pueda abusar o instrumentalizar en mi beneficio, porque ese otro es Jesucristo. Y si yo no me atrevería a hacerlo a Jesucristo, no me debo atrever a hacerlo a ello. Si vemos en el otro a Jesucristo, se acaba la explotación infantil, se acaba el hambre, porque el otro deja de ser un elemento del sistema económico o del sistema político para convertirse en el otro Jesucristo. Para mí esa es la enseñanza de San Francisco, que cuando entiende que el leproso que le causa repugnancia es Jesucristo, vence su repugnancia, lo abraza y lo besa. Te quiero contar, padre Alejandro, amigos, una experiencia mía muy cortita. Si quieren la editan y la quitan, si está larga o mala, eso ya lo dirán ustedes. Iba yo por Chapalita, por la calle Tepeyac, iba con una hermana, íbamos a la farmacia, y hace poco, y nos aborda un señor, migrante con un acento extraño, y dice: oigan, ¿cómo le hago para ir a la casa del migrante? Le dije: no sé dónde queda, y ya me da la dirección. Le dije: no, vas en sentido opuesto, tienes que ir por esta calle, en la Glorieta das vuelta a la izquierda, en Avenida Guadalupe das vuelta a la derecha. Le dije: y en una media hora de caminar te vas a estar acercando, ahí vuelve a preguntar. Le dije: oye, ¿ya fuiste a Cáritas? Dice: ya, y nos ayudaron. Dice: pero tu gobierno nos quitó los documentos. Gobierno de mexicano, me refiero a mi gobierno de mexicano, no mío en especial. Y le digo: oye, pues qué pena y una disculpa. Y le digo: oye, ¿y vas solo? Dice: no, vengo con unos amigos nicaragüenses, pero ya no los encuentro. Y no entendía yo el diálogo que estábamos teniendo. Yo lo veía tal vez como político, tal vez como gobernante, tal vez como alguien así, y me quise librar y según yo quedar bien. Dije: ¿ya desayunaste? No. Y saco un billete que afortunadamente traía y le doy un billete, y me agradece y dice: voy a buscar a los de Nicaragua para invitarlos a almorzar. Era media mañana. Y yo me fui feliz porque dije: hice una gran obra, según yo. Y ya después, al rato, voy en el carro, y en verdad te lo platico, porque ya se lo platicé a mi esposa y a mis hijos. Me viene llanto, unas ganas de llorar, pero sin convulsiones, ni hacerla. Entonces yo iba manejando, no podía ver, me tuve que parar. Y dije: entendí, este tipo no quería dinero, este señor quería un abrazo. Y me comporté como San Francisco al principio, lo rechacé porque olía mal, estaba sucio,
pues tenía días sin bañarse, días sin estar. Y yo lo quise ver como un político, como un migrante, como una estadística, ¿no? Y dije, pero como soy bueno, le di dinero. No me pidió dinero, él quería un abrazo. Por cierto, me dice, ¿Glorieta es rotonda? Sí. ¿Guadalupe, el nombre de la Señora del Cielo? Sí. Y decía, este cuate no es de aquí. Si no sabe qué es Glorieta y Sí. lo confunde con rotonda. Eso nos pasa a todos, o sea, vemos gente y si nos es molesto nos volteamos, no los queremos ni ver, porque el verlos tiene que despertar en nosotros dolor y tiene que presentar una respuesta. Y si no damos esa respuesta, no es cierto que somos cristianos. Por mucho golpe de pecho y por mucha misa dominical y lo que tú quieras, si no ayudamos al otro, objetivamente, si no vemos al otro como un Cristo que nos demanda y nos dice, oye, aquí estoy, ¿qué vas a hacer? Si no vencemos nuestra repugnancia al leproso, o nuestra comodidad, o nuestro estatus o lo que quieras, no va a cambiar nada. Van a cambiar de gobiernos y vamos a seguir igual. Porque la receta es esa. Ve en el otro a Jesucristo y ama al otro como Cristo te ama. Y amar es dar. No es un sentimiento vacío. Amor que no se traduce en acción es rollo. Es un sentimentalismo. El amor tiene que llevar a la acción. Y bueno, pues si algo nos enseñó eso es Jesucristo a través de su vida, pero también a través de grandes personas como San Francisco, el santo de santos. San Francisco. Pues ahí está el camino, fácil, ¿no? Ya nomás hay que seguirlo. Pues ya podemos sintetizarlo así. 3 palabras conclusivas de su parte. Bueno, yo creo que revisando documentos de doctrina social de la Iglesia, históricos, Concilio Vaticano II incluso, las referencias al tema del amor que debemos tener a la creación por ser obra de Dios es muy escaso. Hasta que llegó Francisco. Las encíclicas del Papa Francisco han venido a hacernos retomar la conciencia de la importancia de la creación como obra de Dios y un medio a través del cual podemos llegar también a amar al prójimo y amar a Dios. Y es curioso, pero hace 8 siglos, y aquí podría con absoluta certeza ser nominado como el primer ecologista del mundo, San Francisco, por ese cariño, ese amor, ese aprecio, ese reconocimiento a la obra de Dios, y tardó la Iglesia. Pero hoy se convierte también esto en una llaga. ¿Por qué? Porque el ecocidio y todo cuanto el hombre, que tiene como objeto fundamental la explotación de los bienes naturales y de los bienes materiales para su propio enriquecimiento, hemos generado una destrucción impresionante de la creación, de la obra de Dios. Entonces yo creo que también en ese sentido este amor que nos muestra San Francisco por la creación y por la hermana naturaleza en general, debemos retomarlo hoy más que nunca en una situación de crisis que estamos viviendo, de terrible contaminación, de muerte de especies, en fin, todo lo que estamos viviendo. Agradecerte a ti, Padre, y a todos los franciscanos que nos siguen dando testimonio de que siguen siendo un ejemplo para nosotros, de que no son solo parte de la gran historia de México, que su obra está ahí, sino que son parte del presente y de que tienen mucho que hacer, tenemos mucho que hacer, y que ustedes han escogido un camino que sin duda los honra, pero también los compromete. Llamarse franciscanos no es poca cosa. Así es que felicidades por eso y gracias por el testimonio que nos dan. No, gracias a ustedes por su participación. Y realmente al escucharlo me surgían muchas ideas y quisiera yo aportar, ¿no? Pero sí, un punto clave, muy sutil. San Francisco dice, la vida y obra de los hermanos es esta: vivir el Santo Evangelio en obediencia, sin propio y en castidad. No usa la palabra pobreza. Tiene una connotación, una sutileza muy importante.
Y algunos estudiosos, hablando del sin propio, dicen que el punto de encuentro entre los originales y los San Francisco fue la descalcez franciscana. Entonces, venir sin ningún ropaje, venir así con la libertad profunda, yo creo que lo que nos deja Francisco, ¿no? Una libertad profunda para amar, una libertad profunda para no solamente reparar la iglesia, yo creo que ahora nos dice, ve y repara el mundo entero, la ecología como tal. Se habla en un equilibrio ecológico, ¿no? En la Laudato Si. Y yo creo que para nosotros sigue siendo una palabra importante, una fraternidad universal como la de San Francisco. Dicen que Francisco, de la literatura judeo-cristiana, es el primero en llamarle a la tierra hermana, madre tierra. Y yo creo que para nosotros sigue siendo un gran honor, pero también un gran desafío. Muchas gracias. Dios siga bendiciendo sus hermosas familias, sus grandes tareas. Testimonio que miles y miles de franciscanos han dado. Yo pienso, bueno, en el caso de México concreto, San Felipe de Jesús, ¿no? Dando un testimonio a 8,000 kilómetros, 10,000 kilómetros del sitio donde había nacido. O la generosidad impresionante de San Maximiliano Kolbe, entregándose absolutamente para salvar la vida de un capitán polaco. Después de haber escuchado a muchos hermanos desde el punto de vista histórico-social, tenemos la intervención del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, de su gran capacidad que tiene, su gran trayectoria en este mundo de la medicina y del aspecto científico. Él nos va a hablar de estos estigmas, cómo son vistos los estigmas dentro del corazón, dentro de la mente de las personas, estigmas muy fuertes, y cuál es la perspectiva, cómo enfrentar de una manera positiva una llaga que yo puedo tener en mi mente, en mi corazón, en mi perspectiva de mí mismo y de la sociedad. Escuchamos ampliamente al doctor Rodrigo Ramos con su valiosísima intervención. Bienvenidos a esta cápsula del programa que conmemora por la comunidad franciscana en todo el mundo los estigmas de San Francisco. Como médico y como investigador biomédico en el área científica, agradezco la invitación para comentar sobre esta perspectiva que no solamente es de interés humano, sino que representa también un reto para aquellos eventos no explicados totalmente por la ciencia médica. Y tal es el caso de los estigmas de San Francisco, que me parece que habría que plantear su perspectiva de análisis desde dos ángulos en particular. Uno es el que ampliamente han tratado personas que han antecedido en este programa y muchos de los motivos que están insertos en esta etapa conmemorativa desde la fe. Y el otro es desde la perspectiva médica y científica. Me concretaré en consecuencia a hablar sobre algunos de estos elementos, sobre este último capítulo de la ciencia y la médica, de la ciencia médica, sobre estos elementos y las implicaciones que representan. En principio me parece que se trata de dos líneas paralelas que no necesariamente tienen que estar en una oposición o en una confrontación. Cada una atiende a aspectos fundamentales, ratificando los aspectos de la fe, pues evidentemente que no son medibles a través de las variables o de los instrumentos de la ciencia o que la ciencia posee. No obstante, corren de forma paralela, casi como lo que denominamos en ciencia como líneas asíntotas, es decir, corren conjuntamente, pero no necesariamente se entrecruzan. Cada una atiende a aspectos fundamentales de lo que son sus argumentaciones y cada una de ellas son respetables. Pero en el caso de la ciencia médica, un primer punto es que podemos entender algunos de los que denominamos estigmas bajo cierto tipo de condiciones. Una de ellas es la expresión somática, física o corporal de condiciones de un estado psíquico profundo que usualmente concurre en escenarios donde hay una profunda espiritualidad y misticismo. Esta es una condición que resulta fundamental para entenderla al menos como una primera perspectiva de este panorama. De esta se pueden desprender toda una serie de condiciones puramente biológicas, lo que es la formación de una úlcera, una cicatriz, una herida, una lesión desde el punto de vista biológico o físico, y el comportamiento que éste tiene como parte de la expresión de muchas enfermedades.
Simplemente desde la perspectiva de las enfermedades podemos hablar de las úlceras por falta de irrigación, podemos hablar de las úlceras del pie diabético, podemos hablar de las úlceras por compresión o por fisura o por lesión directa, o las que están vinculadas a enfermedades de carácter crónico. Eso sería hasta ahí una explicación puramente biomédica. El otro componente es el que concurre también con ciertos procesos que se relacionan con la otra línea, que es la línea de la fe. Curiosamente, en la mayor parte de los estigmas están identificados en lo que son las configuraciones iconográficas de lo que conocemos de la historia religiosa o de la historia, en este caso, del misticismo de San Francisco, pero que no necesariamente guardan como una proporción anatómica clásica, forense, incluso si nos atreviéramos a decir más, que sería incurrir en una condición que me parecería como mucho más frívola cuando se trata de elementos de argumentaciones a partir de la fe. No obstante, sí es importante identificar que hoy por hoy existen avances biomédicos que identifican que el estado emocional, el estado psíquico, dígase el estado espiritual profundo, sí tiene conexiones muy estrechas con las condiciones físicas o somáticas que puede expresar un individuo. Citemos un ejemplo. Hay personas que inexplicablemente presentan marcadores y exámenes de laboratorio que pueden identificarse como que está la persona en una condición gravísima y la persona se encuentra bien. En cambio, puede existir otro ejemplo de personas en donde los exámenes de laboratorio están perfectamente normales y la persona está sumida en una profunda enfermedad. Esto habla de cómo lo que ahora se denomina psico-neuro-inmunología habla de cómo existen muchos elementos a partir del estado emocional o el estado psíquico que determinan la expresión, los mecanismos de defensa, las posibilidades de recuperación y la apertura hacia las condiciones de una recuperación desde el punto de vista funcional. No olvidemos que en el caso de uno de los trastornos psicoemocionales más frecuentes de la sociedad contemporánea, que es la depresión, la primera escala para medir la depresión, que fue un reto porque cómo ponerle un número a una condición que tiene implicaciones cualitativas, pues entonces se denominó la escala de desesperanza del profesor Beck. Esto empieza a ligar con algunos elementos de uno de mis libros que se denomina Neuroanatomía de la Esperanza, de cómo la expectativa, ya no solo como una virtud teologal, sino como un principio fundamental de la expectativa, es lo que puede determinar que una persona tenga el deseo de vivir o no, o que puedan ocurrir una serie de elementos que pueden tener un impacto en su condición emocional, biológica, física o somática. Estos en consecuencia son como los dos elementos que en todo caso cada quien estará en plena libertad de verlos desde sus perspectivas, cada una de ellas respetables. La ciencia, tenemos que reconocer, que aspira a objetivos más humanos, más humildes en cuanto a que no se compromete a algo que no puede documentarse a través de instrumentos de medición. Pero no excluye esto la entera libertad de la cognición humana y de la emoción humana de dar explicaciones que van más allá de lo que la ciencia puede explicar. Por ello es muy reiterado una de las metáforas ampliamente conocidas cuando alguien le preguntaba cómo medimos algo que por su propia naturaleza es subjetivo, que por su propia naturaleza va más allá de nuestro alcance y que no necesariamente configura una estructura o una construcción teórica para explicar aquello que no entendemos. Por ello, insisto, se trata de dos líneas paralelas que forman parte de la existencia humana, que se han rediseñado con elementos y liderazgos que han aparecido en el curso de la vida cultural y de la vida de la fe de los pueblos, y que eso hasta la fecha nos permite que este tipo de eventos, hablando de los estigmas, podamos tener la plena libertad de verlo desde estas perspectivas, desde una visión amplia.
Lo que probablemente sería lo más sabio es verlos desde una perspectiva unificadora y no de confrontación. La ciencia no confronta a la fe, como la fe tampoco incursiona en planteamientos estrictos, que la ciencia tiene un terreno como mucho más delimitado. Y creo que en ese sentido la ciencia hace su papel, busca sus explicaciones, está atenta a procurar comprender con mayor plenitud algunos de estos procesos que representan regreso al capítulo inicial, a este estado de expresión somática de una condición psíquica, emocional o espiritual profunda que solo puede concurrir en condiciones donde existe una profunda espiritualidad y una profunda condición de misticismo para poder entenderlo en una plenitud que unifica y no que distorsiona. Muchas gracias por su atención. Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, gracias por su espléndida participación, gracias por su labor. He entendido que a usted le gusta que no se quede en el aula la cuestión médica, sino que vaya a todos los rincones de la sociedad. Agradecemos su participación, gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante. A los tres, muchas gracias por su generosa presencia, muy valiosa para nosotros, sabiendo sus múltiples ocupaciones que tienen y sobre todo el talante que han tenido en sus diversos campos. Muchas gracias por su presencia y queremos agradecer profundamente la presencia de cada uno de ustedes, que realmente Jesucristo llegue a sus corazones, que Francisco siga teniendo ese cántico hermoso en sus corazones. Agradecemos la transmisión de María Visión, del El Sembrador, y todas las redes sociales de la Basílica de Zapopan y Radio María, particularmente a Fray Manolo, que ha hecho posible este evento. Gracias por su intervención, gracias por las personas que él invitó. Paz y bien, Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerden, quien toca lo esencial tiene vigencia de eternidad.